At a military base in southern Israel, columns of Israeli Merkava 4 tanks stand at the ready, awaiting orders for an invasion of Gaza that everyone expects, but no one has yet commanded. This is a country on a war footing. The Israeli military has called up more than 300,000 reservists. It is one of the largest mobilization efforts in this country's history. And this right here behind me is that mobilization effort in action. You are witnessing thousands of reservists, Israelis from all across the country, coming to this military base in southern Israel to begin to prepare for the next phase of this military campaign. But it's not just the scale that makes this mobilization different. I've been in all the campaigns in the last 30 years. Never something like this. For the soldiers converging on this base, the shocking brutality of Hamas's surprise terrorist attacks is still reverberating. Every person in Israel has lost someone. Every person. Been in Amsterdam till Wednesday morning, till Monday morning I came here, to enlist to the army and to fight those bastards. It's a very emotional moment. A very emotional moment, yes. When you see children die and keep nothing, it's like an animal, it's not. Driving down roads east of the Gaza Strip, preparations for the next phase of Israel's military campaign are everywhere. Trucks loaded with ammunition, armored vehicles, thousands of Israeli soldiers mobilizing, and just 7 miles from the Gaza border, this formation of armored personnel carriers. We are about a dozen kilometers from the Gaza border, about 6 or 7 miles, and what we are seeing here are the preparations for what many people in Israel believe is going to happen next, and that is the possibility of a ground invasion. You can see here armored personnel carriers, perhaps nearly 24 of those, as well as trucks, and you see soldiers all here preparing for the next phase of this war. But amid the preparations for tomorrow's battle, today's is still very much alive. El ataque sorpresa de Hamas contra Israel plantea interrogantes sobre cómo se reorganizará el cuadro geopolítico internacional, sobre todo en Oriente Medio, y el papel que pudo haber tenido Irán. Han dicho que el Irán islámico está detrás de este ataque. Están equivocados. Esto fue hecho por los propios palestinos. Planificadores inteligentes, jóvenes valientes y activistas sacrificados lograron esta victoria épica. Irán es el aliado más grande de Hamas, pero hasta ahora no hay una evidencia clara de su participación directa en el ataque, como confirmó también el presidente francés Emmanuel Macron, aunque dijo el grupo militante parece haber contado con ayuda y cooperación externas. Tendría cuidado aquí porque nuestra información aún no está completa. Arabia Saudita, que está negociando un acuerdo para normalizar sus relaciones con Israel, aún no condena el ataque de Hamas. Dijo que había advertido a los israelíes de posibles venganzas frente a lo que Arabia Saudita define como abusos contra los palestinos. Ahora el futuro del acuerdo con Israel está en duda. Entre tanto, Egipto hizo un llamado a un alto al fuego y Rusia dijo que está ayudando a Israel y a los palestinos a encontrar un acuerdo, pero no evitó criticar a Estados Unidos. Este es un claro ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente, que intentó monopolizar la resolución del conflicto, pero lamentablemente no se preocupó por encontrar compromisos aceptables para ambas partes. La comunidad europea dijo que no suspenderá los programas de desarrollo económico a los palestinos, pero evitará que el dinero termine en manos de Hamas. Qatar, otro aliado palestino, empezó a negociar con el grupo militante para lograr la liberación de los rehenes israelíes. Lavando su ropa en los baños del colegio y tendiéndola en las barandillas, esperando la llegada de ayuda alimentaria para sobrevivir tras haber abandonado sus casas dejando todo atrás. Miles de desplazados palestinos han tomado refugio en escuelas de Gaza administradas por la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Esta escuela preparatoria para chicos de Gaza es una escuela para refugiados de la ONU que está sirviendo en estos momentos de alojamiento a más de 1.200 gazatíes, incluyendo familias enteras con mujeres y niños. Incluso habiendo encontrado refugio en las escuelas de la ONU,
Los ataques aéreos que Israel está llevando a cabo en el centro de Gaza hace que la gente se sienta insegura, independientemente de dónde se encuentre. La gente aquí no ha encontrado ningún espacio seguro, por lo que vinieron a las escuelas de la ONU para buscar protección, ya que al estar bajo la administración de la ONU, les dan la esperanza de poder refugiarse. Los aviones israelíes continúan bombardeando Gaza, mientras un buen número de militantes de la resistencia palestina continúan perpetrando ataques en territorio de Israel. Los hospitales en el oeste de Afganistán ya no dan abasto, ya que miles de heridos procedentes de las zonas afectadas por los terremotos acuden a recibir tratamiento. Según los últimos datos publicados por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán, los 2 mortales terremotos, ambos de magnitud 6,2, sacudieron el sábado las provincias de Herat, Badghis y Farah, así como las zonas colindantes, dejando más de 4.000 muertos y heridos. Los terremotos también arrasaron un número incalculable de viviendas en la provincia de Herat. Se espera que el número de víctimas aumente, ya que las operaciones de rescate y búsqueda aún están en marcha. Ante el gran número de heridos procedentes de las zonas afectadas por el seísmo, los hospitales de la zona se encuentran ahora bajo una presión creciente. El responsable del Hospital Regional de Herat afirmó que la mayoría de las víctimas de los devastadores seísmos son mujeres y niños. En la actualidad, unos 250 heridos han sido alojados en tiendas de campaña provisionales. En ese momento íbamos a almorzar. De repente la casa se derrumbó sobre nosotros. Mi padre estaba en la parte de atrás. Quedamos sepultados entre las ruinas. Hay 7 personas en nuestra familia. Una murió y 6 sobrevivieron. Fuera de una tienda de campaña, un hombre de unos 60 años de la zona de Zindahan, epicentro de los terremotos, señaló que su hija resultó herida y estaba recibiendo tratamiento en un hospital. Estaba junto al muro cuando se produjeron los terremotos. La mitad de mi cuerpo quedó enterrada entre los escombros. Me rescataron. Nunca había experimentado terremotos tan fuertes en mi vida. Mi casa se derrumbó por completo y todo quedó hecho ruinas. Una enfermera que viene de una provincia cercana como personal voluntario de ayuda para el hospital indicó que a pesar de cierta ayuda de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el hospital sigue saturado, se enfrenta a una escasez de personal médico y no tiene espacio para tratar a más heridos. Al menos 9 latinoamericanos han muerto y alrededor de una veintena de personas se encuentran en la lista de desaparecidos luego del mortal ataque de Hamas a Israel este fin de semana, según reportan sus respectivos gobiernos. México ya inició el operativo de repatriación con 2 aviones de la Fuerza Aérea. Hicimos esta escala técnica aquí en Irlanda para posteriormente continuar hacia Turquía, para finalmente llegar a Israel. La selección mexicana de gimnasia rítmica, que se encontraba atrapada en Israel, donde se preparaba para los Juegos Panamericanos, anunció en redes sociales que regresarán a casa luego de la respuesta de los organismos mexicanos. Estamos aquí en el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, listas para salir rumbo a México. Ya llegó la aeronave. En Argentina inició la operación conjunta Rescate Seguro para evacuar a su población en Israel. Se disponen vuelos entre Tel Aviv y Roma en un avión Hércules. Las autoridades del país suramericano reportan la muerte de 7 de sus nacionales. El Ministerio de Relaciones de Perú reportó la muerte de una persona en ese país. Chile también reporta muertes. Tenemos certeza en este momento de 3 chilenos, de los cuales, 2 son hijos chilenos, una chilena directamente asesinado. Hay además una chilena secuestrada, que en este minuto es nuestra mayor preocupación. Desde Tel Aviv, el estadounidense Adam Bellos, director del Fondo de Innovación Israelí, que está trabajando en las ayudas para los damnificados, dijo que la comunidad se ha unido como una familia para ayudar. Hay más de 2.000 personas heridas y más de 100 secuestrados que están en Gaza. Nadie está hablando de nacionalidades. Estamos más enfocados en tenerlos a todos en conjunto. Las autoridades de Panamá reportaron que una nacional de ese país que había sido reportada como desaparecida fue encontrada.
Considerada como una zona tradicional de sembradíos de coca, Apolo se ha convertido en un municipio donde la minería ilegal ha crecido a vista y paciencia del Estado. La fiebre del oro invadió esta región del norte paceño, generando violencia y causando daños irreparables a su medio ambiente. Los pobladores en este rincón del país han perdido la paz. Diez horas de viaje por carretera separan a Apolo de la ciudad de La Paz. Pese a ser una región que representa la 10ª parte de todo el departamento, es una zona con poca presencia estatal. Ahí la minería ilegal ha reemplazado a la agricultura como principal ocupación. Incluso la producción de coca ha disminuido ante la fiebre del oro y comunidades enteras se dedican a su explotación. Sin embargo, para la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, las actividades mineras en Apolo son ilegales. No ha otorgado ningún derecho minero, no ha otorgado ningún contrato ni licencia de prospección y exploración. La falta de permisos para la explotación de oro genera ilegalidad y en ese territorio se impone la ley del más fuerte. Este ha generado que la posesión minera se decida por enfrentamientos a bala y dinamita. Se puede evidenciar, acá es el lugar donde hubo los enfrentamientos. El 13 de septiembre, cuando vecinos de Santa Rosa que habían instalado un campamento en una orilla del río Tuichi fueron atacados a tiros por supuestos empresarios mineros. Hemos sido atacados directo y con los comunarios se han levantado y nos han dicho escapen, escapen, y hemos tenido que escapar como hemos podido. Al final 6 de ellos resultaron heridos de bala y uno murió cuando era transportado hasta un hospital. Lamentablemente uno de mis concuñados falleció. El Estado tardó 2 días en llegar hasta el lugar del enfrentamiento. El fiscal de Apolo y un contingente policial que fue enviado desde La Paz llegaron a la zona para iniciar una investigación. Se han encontrado casquillos de bala, de proyectil de arma de fuego, se han colectado también elementos como ser dinamita. Pero la minería ilegal no se detiene en Apolo. Ahora avanza hacia el interior del Parque Madidi, uno de los parques nacionales más importantes, repleto de asentamientos ilegales de mineros. Allí ellos son la autoridad. Instalaron trancas para controlar el ingreso de extraños y de policías. Y esto es evidentemente por un reflejo de falta de la presencia del Estado, ¿no? Y el control respectivo. Las autoridades locales no han podido frenar las peleas. Que por favor haya presencia del Estado. Un último enfrentamiento causado por la minería ilegal ocurrió el 28 de septiembre en el sector de Songo, municipio de La Paz, ubicado a 3 horas de viaje de la urbe paceña. Comunarios de Cahuachico se enfrentaron con mineros. La pelea dejó 5 personas heridas por disparos de arma de fuego. 9 personas que presuntamente causaron la pelea, destrozos y heridos, fueron aprehendidas y puestos a disposición de la justicia. El campamento minero quedó con graves daños. Así la minería ilegal en La Paz gana terreno y hoy ocupa más de 6 municipios del norte amazónico. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Obi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. Inam por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho de koi cometa. Pero en realidad ta hopileo.
Ban Stop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Tele Aruba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Tele Aruba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Esperaban al cuarto integrante de la familia. A David, Valentina y su hija Isabela se sumaría la última semana de septiembre Agustín. Una gran y feliz noticia para esta joven pareja que no había tenido ningún contratiempo en la gestación de su pequeño hijo. Hija, ¿para quién es ese regalo? Para Agustín. La segunda semana de agosto esta familia planificó un viaje, unas mini vacaciones a Panguipulli, semanas antes de que naciera su segundo hijo. Pero un acto criminal cambió todo y transformó a Agustín en la víctima más pequeña de la violencia rural en la región de la Araucanía, sin siquiera nacer aún. David, Valentina, su pequeña hija y dos amigos viajaban en auto de Santiago al sur, justo cuando transitaban por el corazón de la denominada Zona Roja de la Araucanía, cuando fueron víctimas de un atentado. Tras esta curva, chocaron de frente con dos troncos que segundos antes desconocidos habían dejado cruzando el camino en plena Ruta 5 Sur. Según el Ministerio Público, sujetos habrían cortado con motosierra árboles para bloquear la vía entre Coyipulli y Pidima a la altura del kilómetro 597. La acción criminal dejó en un angustiante punto suspensivo la vida de esta familia. Me acuerdo mucho de cómo freno, trato de tirar la mano, se revienta el airbag, ya chocando, y me pega el airbag en el dedo. Claro, no alcancé a hacer nada, si el golpe es fuerte, si bien frenamos a tiempo y todo, no dio. Agustín y sus padres pasarían momentos más dolorosos aún. Las personas, las mujeres que me ayudaban me decían, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo le decía a mi hijo, porque considerablemente les decía a mi hijo cómo estoy, no siento las piernas. Suena increíble, pero atravesar la Araucanía por vías públicas hoy no es del todo confiable. Esta familia analizó en qué momento viajar al sur. Por seguridad, decidieron hacerlo de madrugada. Jamás pensaron que ese 12 de agosto, con neblina y cerca de las 3 de la mañana, cuando todos duermen, alguien pudiera estar despierto para preparar atentados asesinos en plena Ruta 5 Sur. Se cortaron como motosierra los árboles. Y eso, como le decía, es un fenómeno, una situación que se repite mucho. Si nos vamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, al homicidio del suboficial Benavides, que ocurre en el sector Coligo, también en Coyipulli, se produce en un contexto que Carabineros estaba despejando la ruta luego de cortes en la ruta. El fiscal regional de la Araucanía menciona este caso para explicar que un corte de camino como el que sufrió la familia Peña Espinosa es el desarrollo de un ataque que se está maquinando habitualmente. Se trata de una forma de operar peligrosamente común en la Araucanía. Primero se corta el tránsito. La trampa continúa cuando llega Carabineros a sacar los obstáculos de la vía. Ahí es que se produce una verdadera emboscada. Tal como veremos, esta dinámica delictual ha ocurrido casi medio centenar de veces en la zona solo este último año.
Y en este caso, todo terminó con este choque y la peor parte indudablemente la sacó Agustín. El médico tratante, con autorización expresa de la familia, nos comparte las imágenes de las heridas sufridas por el niño. Los registros médicos son sensibles y solo decidimos darlas a conocer para graficar la real magnitud de actos tan criminales como estos. En el registro es posible ver el hundimiento de su cráneo y en el otro costado también hay evidencias del daño que sufrió tras el impacto. Lo que se encontró eran fracturas en ambos parietales, que es los huesos parietales, y una hemorragia intracerebral, en el fondo sangre dentro del tejido cerebral en el lóbulo frontal derecho. Ese 12 de agosto podría haber sido una noche fatal. El corte de los árboles con motosierras de manera providencial no generó muertes o más lesionados, porque tal como se ve en estas imágenes, a las que accedió Reportajes Tele 13, el tránsito de vehículos, a pesar de la hora, era bastante fluido. Pero esta es una dinámica que es muy frecuente. En el recuento que nosotros hicimos solo del último año, hay más de 41 casos donde nos encontramos con este modo operandi de corte de camino, caminos laterales, secundarios o también la Ruta 5 Sur. 41 casos solo el último año, eso según el Ministerio Público, porque si ampliamos la mirada y sumamos los antecedentes que nos entrega Ruta Araucanía, llegamos a 103 incidentes en la vía en los últimos 5 años, que van desde manifestaciones, robos, hasta atentados. Y ejemplos hay cientos. Esta es la ruta concesionada cerca de Ercilla. Es el 14 de noviembre del 2020. Encapuchados disparan a plena luz del día, en el que era el segundo aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca. O este otro ejemplo, también de día, donde sujetos no identificados terminan quemando un auto en plena ruta cerca de Pidima. Todo sería parte del mismo fenómeno. Hoy día esa idea inicial está absolutamente desplazada por organizaciones criminales que están detrás de un control territorial, de ejercer control territorial, desplazar al Estado para cometer delitos con impunidad. ¿Dónde está ¿dónde está el Estado? Este joven matrimonio se hace una y otra vez esa pregunta. ¿Existe una ausencia del Estado que se traduce en la proliferación de actos como estos? Es que denuncian que mientras viajaban en plena Ruta 5 Sur de madrugada y mientras transitaban por la denominada Zona Roja de la Araucanía, solo vieron una patrulla policial y en dirección contraria, además, sin balizas prendidas. En pleno estado de excepción constitucional, no vieron ningún otro aparataje de seguridad que garantice la protección de personas comunes y corrientes en la zona. Más allá de que quiero que se haga justicia, es informar, porque nosotros somos personas jóvenes que estamos día a día con la información en el celular, de todo. Entonces me sentí ignorante, porque yo llegué al hospital y todos me decían, pero si esto pasa todos los días, esto es normal. Y yo les decía, entonces, ¿yo en qué mundo vivo? ¿O en qué Chile vivo? ¿Han recibido algún llamado, preocupación, atención en estos casi 2 meses que ha pasado desde el accidente de parte de algún funcionario del gobierno? Nada. A pesar de que Agustín tenía 31 semanas de gestación cuando sufrió las lesiones en su cráneo, logró aguantar, dicen sus médicos, hasta la semana 37 para nacer, lo que desde ya es una gran noticia. Teníamos la duda de que si al nacer a lo mejor iba efectivamente a manifestar precozmente algún tipo de daño, de paresia, de dificultad de movimiento, o incluso de reflejo de succión, de cosas que podían ser muy graves. Y no, nació muy bien, muy vigoroso. Y esa fuerza que ha demostrado Agustín al nacer les ha dado un respiro de alivio a sus padres. No sé cómo he resistido o he digerido la información respecto a los diagnósticos. Que iba a tener convulsiones, nos dijeron que iba a tener 1000 cosas cuando naciera inmediato. Claro, que es lo probable, está la probabilidad, alto riesgo, porque tiene una fractura enorme, hacia un hundimiento, una fractura, una T enorme. Y no se ve cuando nace, está
bien, llora, grita, lo ponen al pecho de Valentina, que es maravilloso. Entonces al final te da una energía enorme. Cuando decidimos recoger reacciones de parte de Ruta Araucanía, nos dijeron a través de un comunicado lamentar profundamente los hechos de violencia que afectaron a una familia la madrugada del 12 de agosto y que están colaborando activamente con la investigación que desarrolla la Fiscalía. No dijeron nada más. De parte del Ministerio de Interior, en tanto, no recibimos ningún tipo de declaraciones, aun cuando el cierre de este reportaje se produce 5 días después de entregarle los antecedentes del hecho. De cara a la ciudadanía, no hay respuestas. Mientras, esta familia se prepara para iniciar todas las acciones legales que sean necesarias para que haya justicia en el caso de Agustín, un pequeño que estando en gestación se transformó en la víctima más pequeña de la violencia rural que persiste en la región de la Araucanía. Isla Cabuya se encuentra al frente de la Reserva Natural Cabo Blanco en Cóbano, Punta Arenas. Fue ahí donde una persona grabó cómo la cría de una ballena jorobada intentó amamantarse de su madre ya muerta. Siendo una pena, aquí está el bebé vivo, tratando de rescatar a su madre. Véanlo como la trata de rescatar, de salvarla. El bebé jorobado todavía está vivo. Según los expertos, la ballena jorobada podría tener 2 días de fallecida. Durante ese periodo su cría no se alimentó. Aunque en las imágenes se ve fuerte, pocas horas después falleció. Además tenía múltiples heridas en su cuerpo. El animal que encalla primeramente muerto es la madre, es un animal adulta, estamos hablando de más de 80, 100 toneladas. Y la cría, estimamos al menos 2 semanas de nacida. Entonces ya pueden estar rondando como 1 tonelada el peso de esta cría. Es probable que la madre tenía ya 2 días de muerta, por lo cual ya tenía 2 días sin comer. Ellos son animales que dependen 100% de la madre, la alimentación de la leche de la madre, por lo cual ya la cría venía débil. El evento del encallamiento obviamente implica un estrés en estos animales y lo cual pues termina pues lamentablemente en horas de la noche, probablemente en horas de madrugada, ya terminando con la vida del animal. Según SENASA, se logró tomar muestras, pero incompletas. Esperan conocer si hay alguna enfermedad que le afectó a la madre. Ahí dependemos que la marea sube y baja para poder tener acceso a los animales. Lamentablemente, la marea creció, subió bastante rápido, entonces pudimos solamente tomar muestras básicas. Esto vamos a poder hacer ciertos análisis, sin embargo, para poder establecer realmente la causa de la muerte, pues deberíamos haber tomado muestras de todo el animal. Entonces, en este momento, pues no pudimos, por las condiciones en donde están ellas encalladas. Y la madre, lamentablemente, ya estaba en un estado avanzado de descomposición. Lo ideal es enterrar las ballenas, pero se complica por el sector donde quedaron. Están a la espera de que la marea baje y así notar si el agua se las llevó. Tratando de rescatar a su madre. Véanlo como la trata de rescatar, de salvar.